Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Bien, vamos a hacer un video más que nada de apoyo geográfico, podríamos decir, a esta nueva unidad que estamos arrancando, que es Egipto. Cuando hablamos de Egipto, estamos hablando de una civilización que se desarrolla casi al mismo tiempo que Mesopotamia, o sea, estamos hablando de una civilización, estamos hablando alrededor del 3000 a.C., 2000 a.C., desde ahí en adelante. Como todos saben, Egipto termina cayendo en las fauces romanas con la historia de Cleopatra. Eso fue alrededor del año 33 después de Cristo, si mal no recuerdo, no importa. Ya estaríamos hablando de 2000 y pico de años de historia continua. Arrancamos con una foto satelital de lo que sería el río Nilo, para explicar un poco esos 2000 y pico de años de historia continua, a diferencia de Mesopotamia, donde vemos caer y surgir nuevas civilizaciones, vemos algunos pocos cambios, pero vemos cambios. En Egipto una de las cosas que llama la atención siempre es que no hay cambio. Bien, lo que están viendo es lo verde, es el río Nilo, y a la altura, ahí se ve como una especie de corazón, de una manchita verde, digamos, que sobresale del Nilo. Ese es el oasis de Al-Fayum. Importante porque, por ejemplo, ahí es donde se dan uno de los primeros asentamientos humanos en el río Nilo y no sobre el río, por ejemplo. Pero después va a quedar minimizada su historia dentro de Egipto. Lo verde entonces es el río más largo del mundo, el río Nilo, rodeado completamente de desiertos. De un lado a la izquierda el desierto del Sahara, a la derecha, siempre mirando la imagen, ¿no? A la derecha el desierto del Mar Rojo. Y de ahí lo que se asoma arriba, o sea, lo negro que se ve arriba es el mar Mediterráneo, lo negro que se ve ahí más finito a la derecha, siempre mirando de frente a la imagen, es el Mar Rojo, obviamente. Y si ven con detenimiento se llega a ver el canal de Suez, que es el canal que comunica el Mediterráneo con el Mar Rojo, que es un canal que se hizo en 1960-70, o sea, no existía en la época que estamos viendo nosotros. Y lo que se ve a la derecha, antes de que arranque lo verde, es el comienzo de lo que podríamos decir la zona de Palestina, ¿no? Es la península del Sinaí, que como verán también es desértica. Esta característica que le estoy nombrando, un mar arriba, desierto a los costados, abajo, si bien no hay desierto, si bajamos más la imagen empieza a ver cada vez más verde, no hay desierto, pero no hay grandes civilizaciones, es una de las causas de que Egipto haya sido tan inmutable durante tanto tiempo. Aunque después vamos a matizar esta idea de inmutabilidad clásica que se tiene sobre Egipto, como que desde 2000 y pico de años no pasó nada. Bueno, sí pasó, pero por ejemplo no hubo grandes invasiones ni grandes cambios, en parte porque Egipto estaba naturalmente protegido. El río Nilo, como les dije, es uno de los más largos. Comienza, perdón, otra imagen, esta es la imagen. Comienza casi en el centro de África, en las cataratas de Victoria, del lago Victoria, y empieza a bajar hasta el mar Mediterráneo, atravesando, como ven, hoy en día varios países. ¿Sí? Por eso el río Nilo hoy lo era también en el Egipto antiguo, una gran vía de comunicación por un lado, pero también una gran fuente de agua, sobre todo en la parte de lo que hoy sería Sudán-Egipto, donde es pleno desierto. Este es un mapa predinástico, o sea, antes de la dinastía 1. Quiero que veamos algunas cosas. Acá tiene detallado un poco lo que les contaba en la imagen satelital, ¿no? Figura la península de Sinaí, el Mar Rojo, el Mediterráneo, pero también figura el Bajo Egipto y el Alto Egipto, que es una división geográfica política, las dos cosas. Abajo está Nubia, que es hoy lo que sería Sudán. El Bajo Egipto es la zona más baja del río, la zona del delta, ¿sí? O sea, esa ramificación que ven ustedes ahí arriba que da el Mediterráneo. El Alto Egipto es la parte alta del río, es el valle, donde el río está más encajonado, ¿sí? Entonces hay una diferencia, no solamente, esta división, perdón, política va a existir, pero también es geográfica, porque en el delta el río no está encajonado, como verán ustedes, se ramifica en un montón, y podemos pensar en el delta del Tigre si quieren, ¿no? Donde el Paraná
y el Uruguay se terminan ramificando en un montón de arroyos, quedan islitas y demás. Bueno, eso mismo era el delta de Egipto y está mucho más controlado porque se creó la represa de Asuán en los años también 60-70. Entonces hoy el río se regula de diferente a lo que vamos a hablar de acá. La frontera natural política entre el Alto y el Bajo Egipto es la ciudad de Memphis, una ciudad fundada por la primera dinastía. ¿Sí? Ese marca el fin del Bajo Egipto y el inicio del Alto Egipto, o al revés, como quieran verlo. El agua obviamente corre del Alto Egipto hacia el Bajo Egipto, o sea, de lo alto a lo bajo, porque el agua baja. Y tienen nombradas, ahí en un codito que se forma a la altura donde dice Alto Egipto, donde el mapa marca el Alto Egipto, tiene marcada una serie de ciudades. De ahí las importantes son Hieracómpolis, Nagada, Tinis, Ábidos, que son las ciudades que van a dar origen al imperio egipcio, al antiguo imperio egipcio. Pero de eso vamos a hablar luego, no ahora. El río Nilo, perdón, no el río Egipto. El río Nilo tiene una característica, que es lo que permite la agricultura. Esa bajada que yo marqué desde el centro de África, desde el lago Victoria hasta el Mediterráneo, lo que hace en el camino el río es juntar un montón de minerales, minerales que son muy importantes. El Nilo tiene una característica que es lo que permite la agricultura y lo que va a permitir el asentamiento posterior de gente, que una vez al año se desborda. Tomé esta foto, cualquiera, porque muestra un poco cómo es el valle de Egipto. O sea, en el Alto Egipto el río se desborda, sale de su cauce y ven esas tierras verdes plantadas. Bueno, eso en la antigüedad solía taparse todo de agua. ¿Sí? De muy poca agua, pero se tapaba. Y esa agua depositaba en la tierra los minerales que venía arrastrando. Se forma lo que se llama un limo. No tengo la definición técnica, pero no es que el Nilo solamente hace limo. Hay limo por todas partes del mundo. Ese limo es muy fértil. Es de los más fértiles del mundo, de hecho. Y permite eso verde que están viendo, o sea, la agricultura. Y de fondo, fíjense que se ve como que no solamente la tierra se levanta, sino que es mucho más árida. Ese es el comienzo, el final del valle, el comienzo del desierto. Ahí el agua no llega. Por eso es desértico, ¿no? Entonces el valle, una vez al año, si no le erro, septiembre, octubre, se desbordaba el río, se inundaba, y ahí los egipcios aprovechaban, no solamente para, una vez que el agua se retiraba, para plantar en ese barro que quedaba muy fértil, sino también aprovechaban y hacían represas, pequeños lagos artificiales, para poder guardar agua para, pensemos que acá no llueve, ¿no? para tomar, para regar, aunque también se aprovechaba obviamente el río para eso. Obviamente también acá hay un sistema de canalización, no los canales que vimos en Mesopotamia, que son mucho más grandes, acá mucho más chicos, pero se depende de ese desborde. Si el desborde era poco, había escasez de alimentos. Si el desborde era mucho, también podía ser un problema. Por eso los egipcios, a ver si lo encuentro acá, en este mapa, no, en este mapa, abajo de Hieracómpolis, donde está la rayita más o menos, ahí habían creado un nilómetro. Había una ciudad que tenía una construcción que permitía medir el desborde del Nilo. Y con eso más o menos saber, especular si era un buen año o un mal año, ¿no? O sea, si se había desbordado poco, lo que debía de desbordarse, o si se había desbordado mucho y también iba a traer problemas. Acá lo tenemos un poco mejor explicado. Y con los meses, sí. A partir de octubre es cuando se va el agua. O sea, la inundación se produce entre junio y septiembre. Ahí figura. Esto es un poco lo que pasa, ¿no? El río normal, como dice abajo, el río con su caudal máximo. ¿Sí? Obviamente, repito, si eso se desborda podía llegar hasta el pueblo. Muchas veces los pueblos incluso quedaban rodeados por agua, depende de donde estuvieran construyendo. No había grandes ciudades en Egipto, había más que nada aldeas, ¿sí? Pero esto es lo que pasaba y es lo que posibilita el hecho de la agricultura. Egipto va a ser uno de los lugares más fértiles del mundo y en esa época una de las grandes sociedades agrícolas con un excedente muy grande. Por eso también los romanos van a transformarla en provincia en la época de Cleopatra. Bien, entonces, para cerrar, tengamos en cuenta entonces el Nilo es muy importante por su desborde y por el limo, para poder producir agricultura, ¿sí? Y ganadería, obviamente, que se hacía a base de forraje, no había tanto pasto ni lugar de pastoreo, ¿sí? Si bien lo sabía, más que nada en el sur y en el delta, donde el río es mucho más difícil de controlar. En el valle era más fácil, porque como vieron en la foto, ¿sí? Tiene unas murallas
naturales, podríamos decir. Eso en el delta no existe. Esta división que vemos acá es del valle, en el delta no existe eso. Entonces el río solía tomar los años, depende del año y el desborde, ¿no? Caudales diferentes, era mucho más difícil de controlar. Por eso el Bajo Egipto no tiene grandes ciudades tampoco. Si bien eran pocas en el Alto Egipto, existían Memphis, bueno, el templo de Luxor, que era una ciudad muy grande también. En cambio, cuando empecemos a hablar del Imperio Egipcio, no vamos a hablar de grandes ciudades en el delta. Las pocas ciudades que había eran chicas y tuvieron su importancia durante durante la época predinástica, ¿sí? Porque no existía esta barrera natural y el río era mucho más incontrolable y por lo tanto era más difícil la agricultura y por lo tanto se dedicaban más a la ganadería. O sea, el ganado se puede mover, una plantación no se puede mover. Entonces, digamos, la zona de lo que sería la frontera con Nubia y el delta se dedicaban más al pastoreo y la zona central, el Alto Egipto, la zona del centro, se dedicaba más a la agricultura, ¿sí? Gracias a este desborde, que sin este desborde no hubiera existido la civilización egipcia, ¿sí? Bien, acordémonos entonces también de los desiertos y del mar Mediterráneo, que también es importante. Para la cultura egipcia muy centrada en el Nilo, pero es su frontera exterior, podríamos decir.